Muy buenas tardes. Gracias por la presentación y ante todo por la invitación. De hecho, es una de las pocas ocasiones en las cuales voy a hablar propiamente de este modelo animal, y porque las anteriores ocasiones o invitaciones que me ha hecho el liceo, pues he hablado más acerca de la práctica clínica. Pero hoy pues me gustaría compartirles lo que estamos trabajando. Titulé esta presentación como el zebrafish o zebrafish, que es el pez cebra, un modelo animal en el estudio de las neurociencias y ciencias del comportamiento, porque actualmente se le está dando esa relevancia en el campo de investigación a este pez. Vamos a conocer un poco más quién es este pez, cuál es su importancia. Para empezar, me gustaría comentarles o recordar acerca de los modelos animales. Como podemos observar en la presentación, permítanme señalar, ¿ok? Tenemos aquí una serie de imágenes. Tenemos que estos modelos animales nos ayudan en la investigación biomédica, en la investigación experimental como tal, porque son modelos generalmente que se le conocen o se etiquetan como modelos preclínicos. Entonces tenemos estas especies que nos han ayudado en el laboratorio, como este nemátodo, el C. elegans, la mosca de la fruta, que es la Drosophila melanogaster, el Dania horrerio o el pez que hoy día vamos a conocer, el pez cebra o zebrafish, y el ratón, ¿no? Los modelos animales, ¿por qué los usamos? Generalmente, los modelos animales nos van a ayudar justamente a encontrar o buscar estas causas genéticas, lo que ocurre de repente a nivel de menos a más, es decir, de su nivel de complejidad. ¿Qué ocurre a nivel de un órgano, desde una célula hasta propiamente hablar del comportamiento, el cual puede tener similitudes con, en este caso, con el humano? Y una razón también para avalar la importancia del uso de modelos animales es que hay que investigar para encontrar fármacos preventivos o terapéuticos. Como hace un momento mencionaba, estos modelos animales van a contribuir casualmente a, a la investigación preclínica como tal. De acuerdo al National Human Genome Research Institute de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, definen que un modelo animal es una especie no humana que se usa en investigación médica porque puedes extrapolar aspectos de una enfermedad humana. Con esto, o parte de estas palabras, con lo que deberíamos quedarnos quizás el día de hoy en esta plática para recordar, es justamente esta palabra, la extrapolación de aspectos que queremos estudiar, fenómenos, por ejemplo, como las patologías que podemos queremos investigar en los humanos, las podemos estudiar en estos modelos animales. Obviamente usamos animales porque los investigadores no podemos realizar experimentos que serían inviables o un poco éticos si se hicieran en humanos, ¿verdad? Entonces, los modelos, estos animales, estas especies que se usan en el laboratorio son importantes casualmente por ese primer punto, que es la extrapolación, y por la manipulación de estas variables. También me gustaría, a manera de recordatorio, mencionar o recordarnos bien cuáles son estos criterios de validez que tienen estas investigaciones. Muchas veces suelo escuchar, por ejemplo, quizás con un poco de pena de parte de los colegas, de los psicólogos, que actualmente solo se dedican de repente a la parte clínica y no conocen todo lo que conlleva el aspecto de los estudios preclínicos, el trabajo propiamente en laboratorio. ¿Por qué elegir animales? O a veces hacen comentarios de
¿Por qué usan modelos biologicistas, no? Haciendo mucho énfasis en que estos no tendrían validez. Bueno, hay tres tipos de validez al momento de usar modelos animales. Tenemos la validez aparente, la predictiva y la de constructo, que quizás la que más hemos escuchado es la de constructo. De manera muy sencilla, de acuerdo a Abelaira y colaboradores en el 2013, una validez aparente es cuando, por ejemplo, este modelo animal que tú eliges, por decir el pesebra, de repente macaco rhesus, un tipo de primate no humano, o eliges de repente Drosophila melanogaster, que es la mosca de la fruta, el modelo que tú quieras elegir y que lo fundamentes, por supuesto, debe ser similar a lo que se observa, por ejemplo, por citar un ejemplo, en la depresión, ¿no? Se han visto, por ejemplo, con estudios de la mosca de la fruta, se hacen estudios farmacológicos para observar características de la depresión. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver una mosca aparentemente que no comparte en complejidad, entre comillas, con el ser humano? Ahorita lo vamos a ver. En realidad, la validez aparente es simplemente que tenga una similitud de manera que comparta el fenómeno a estudiar. En este caso puede llamarse depresión, puede llamarse ansiedad, puede llamarse una enfermedad, por ejemplo, como una inflamación, un tumor, un trastorno. El que quieras estudiar tiene que tener esta similitud a nivel fenomenológico. El otro punto, el otro tipo de validez es la predictiva, en la cual se basa en que a nivel conceptual tiene que dar cuenta de que estos procesos que quieres estudiar de tu fenómeno, es decir, el ejemplo anterior era sobre depresión, tendrían que ser equivalentes a lo que tú observas en los humanos. Y finalmente, esta tercera forma de validez se complementa con las dos anteriores, que es la de constructo, donde a nivel de investigación preclínica, los tratamientos propuestos tienen que funcionar tanto en los animales, en tu modelo animal, y por tanto esto se puede extrapolar a los humanos. Obviamente, para que haya criterios de extrapolación, tienen que cumplirse ciertos requisitos que en esta plática no voy a ahondar, pero solo para mencionar, la extrapolación no es simplemente de que se hace un estudio en un animal e inmediatamente esto se aplica a humanos, pues no, hay toda una serie de pasos, de fases, de estadios propiamente, para poder indicar que efectivamente por ejemplo, un tratamiento farmacológico en un modelo animal, estudiando un fenómeno de depresión, puede ejercer un efecto sin riesgos en el ser humano. Bien, entonces, hasta aquí he podido dar a manera de recordatorios, en realidad, acerca de los modelos humanos. Me gustaría ahora comentarles, por ejemplo, comentarles acerca de las condiciones del pesebra. De hecho, me voy a adelantar una lámina para presentárselos. Es este pez que tiene rayas de manera horizontal y de hecho se llama cebra casualmente por esta pigmentación de su cuerpo, ¿no? En rayas horizontales. Estas imágenes son del libro de Harper y colaboradores del 2016, donde es un pez oriundo de la región del Asia, específicamente de esta región contigua a países como la India, Nepal, y su hábitat natural son estas charcas de agua dulce. Es un pez, en este caso, de agua dulce, acuícolas, el cual, de acuerdo a su taxonomía, pertenece al género Danio y su especie es Rerio, por eso que su nombre biológico como tal es Danio rerio. El tamaño el cual posee este pez oscila en etapa adulta, por supuesto, entre 4 hasta 6.5 centímetros como máximo, es lo que se ha reportado. En especies silvestres o en este caso en sus hábitats naturales. En condiciones de laboratorio ese tamaño puede oscilar o variar incluso hacia menos.
El periodo de vida de un pez cebra oscila entre 3 a 5 años y los estadios, por decirlo de alguna manera, de su desarrollo va desde que es un embrión propiamente, desde que es fecundado hasta que eclosiona, se vuelve una larva, posteriormente es una levín, posteriormente pasa una etapa denominada juvenil, que es aproximadamente hasta antes de los 90 días que fue fertilizado, y posterior a estos 90 días, estos 3 meses, se considera que ya es un pez adulto. Como mencionaba, el hábitat de estos peces de agua dulce son en ríos, en arroyos pequeños, en estanques, y la temperatura por la región geográfica que les mencionaba, que era en India, Nepal, es de temperaturas cálidas que oscilan entre los 24 grados Celsius a 38 grados Celsius como máximo, ¿no? Las condiciones también del agua son importantes. En este caso, el pH debe estar entre 5.9 a 8.1. Esto, por supuesto, varía también en condiciones de laboratorio, donde lo recomendable es en realidad aproximadamente entre 6.8 hasta 7,5, 7.5 el pH como tal. Pues bien, hemos visto de manera, obviamente, quizás no se le hace justicia a este pez, su parte de su origen, de su región geográfica, y quizás datos de repente que pueden pasar un tanto desapercibidos. Sin embargo, el énfasis de esta plática quizás va a ir más, por supuesto, al aspecto de investigación. Ha habido una creciente digamos, exposición en cuanto al uso con este modelo animal del pez cebra, en donde si uno entra al buscador principal de PubMed, que pertenece a uno de los institutos de salud de Estados Unidos, es un buscador importante, lo que vas a encontrar con términos booleanos, si colocas, por ejemplo, zebrafish y el conector booleano y la otra palabra que es, en este caso, conducta, vas a encontrar, por ejemplo, 3,697 resultados, ¿no? Obviamente que es una búsqueda muy somera, muy superficial, porque hay que colocar filtros de acuerdo a lo que tú quieras leer, ¿no? Pero vamos ahora a este incremento. En la figura de abajo, que fue de un artículo de revisión de Stewart y colaboradores 2014, se vio que el porcentaje de publicaciones, o sea, ya publicaciones en este portal de PubMed, lo que se observa es, por ejemplo, que el pez cebra obtuvo un incremento en comparación a los otros modelos animales. Por supuesto que todavía el modelo animal más usado va a ser el de en este caso, el modelo murino, pero el pez cebra durante estos últimos años, o esta década principalmente, ha tenido un incremento. Si observamos de acuerdo a lo que reporta Stewart y colaboradores, desde el 2004 hasta aproximadamente el 2013 tuvo este incremento, y de hecho si hacemos también las mismas gráficas a la actualidad, 2022, ha habido una tendencia a la alta, ¿no? de índice de publicaciones. Pues bien, probablemente esta parte de la plática de hoy es como, ¿y qué tiene que ver un pez con el ser humano? No sé, que es un pez, no se asemeja mucho con el ser humano. Pues no es tanto así. Si nos vamos a los aspectos prácticos de la homología como tal, si solamente me ciño a la homología genética, les podría decir, por ejemplo, que si se hace la comparación entre el ser humano y el pez cebra, que es el que estoy señalando, se reporta en múltiples artículos, y por supuesto cuando se hizo la reconsideración de su genoma, que alrededor del 70% es la homología genética que compartimos con el pez cebra. Por tanto, muchos estudios de corte farmacológico, genético, y que se quieran modelar patologías o trastornos, es posible gracias justamente a esta homología. Si comparamos, por ejemplo, con el C. elegans, solo compartimos el 40%.
digamos, el modelo animal más inmediato es el de primates no humanos, el cual compartimos una homología que oscila entre el 90 al 98%. Luego tenemos el de los canes, el perro al 90% y los modelos murinos, ¿no? A 80%. Bien, entonces, dicho esto, esta es una de las razones fundamentales que, digamos, propició que se estudie o se haga investigación con el modelo de animal del pesebre. Esta es una línea del tiempo propuesta por Galoef, Stewart y Gerlay en el 2014, donde trataron de recopilar esta importancia en cuanto a diversidad de estudios, tanto en la neurociencia y propiamente en la neurofarmacología, solo por ceñirse al aspecto de las neurociencias. Podemos ver que data desde 1960, uno de los primeros investigadores que describe al pesebre junto con Kimmel, ya más o menos en el 95, que estudia todos los estadios y desarrollos de este pesebre, de este pez. Vamos a ver, por ejemplo, que se presentaron estudios comportamentales en el pez, estudios que luego ya empezaron digamos, a complementarse con estudios farmacológicos, estudios, por ejemplo, que están referidos a procesos cognitivos como memoria, aprendizaje, modelos, por ejemplo, de recompensa a través del consumo de etanol, propiamente ya de comportamiento social, como el del Shoulin, que es el de banco de peces, estudios, por ejemplo, propiamente con abuso de sustancias, estudios referidos a, por ejemplo, a umbral del dolor, estudios referidos a estrés, uno de los ejes principales, ¿no? del estrés, que es el eje hipotálamo pituitaria adrenal, estudios referidos a ansiedad, estudios referidos a epilepsia, depresión, a obesidad. Actualmente es uno de los modelos animales en el cual se estudia sobre el metabolismo y propiamente obesidad. Vaya, a nivel de neurociencia se ha estudiado la expresión de proteínas CFOS a través de modelos de epilepsia, modelos usando la optogenética, que es básicamente un sensor de una zona específicamente que se activa con el pez y que también, por supuesto, se ha trabajado en modelos con roedores. Muchísimos ejemplos de genética que se ha podido trabajar con el pez para poder modelar ciertos trastornos o síndromes. Por citar uno, por ejemplo, es el síndrome de McFarlane, una alteración, mutación sería el término específico, en el gen SHAM3, específicamente isoforma B, el cual tiene un fenotipo que se ha encontrado en humanos que tiene una homología con el trastorno al espectro autista. Entonces, ejemplos en esta línea del tiempo vamos a encontrar muchísimos. Y para quizás amplificar o de repente irnos quizás a los estudios más referentes a la parte comportamental, básicamente a los fenotipos, podemos ver que la propuesta principalmente de Galoef y su grupo, su laboratorio y sus colaboradores, se han establecido muchos estudios. Aquí no le hago justicia quizás a las referencias, hay muchísimas más, pero solo puse algunas nada más. Y tenemos los estudios de Gerlay, de Stewart, de Blaser, del grupo italiano de Lucón Cicato, que es uno de los más recientes, en donde este dominio, o en este caso también podríamos entenderlo como trastorno como tal, por ejemplo, en desórdenes como la ansiedad, es decir, vamos a estudiar al fenómeno de la ansiedad a través de este modelo animal que es el pesebre, vamos a verlo reflejado a través de fenotipos conductuales. Por ejemplo, en la ansiedad en primer plano, pues entendiéndolo como el fenómeno, como parte que sale fuera de la norma y ya es un trastorno como tal, podíamos ver
que se ve una reducción de la exploración en la parte del tanque, ¿no? Imagínense una pecera, lo vamos a observar en otro momento con las láminas, pero generalmente un pez en condiciones sin estrés y sin ansiedad o sin miedo, pues es un pez que va a explorar un ambiente novedoso, va a explorar una pecera con regularidad, pero cuando se está ejerciendo una prueba conductual, porque ese es el término, eh, se va a observar el fenotipo conductual de que hay una reducción de esta exploración, que en condiciones normales, voy a usar ese término, el pez lo haría. Hay un aumento de elevación o básicamente se entiende como que evita ciertas zonas de la pecera. Un comportamiento errático se hace referencia a un comportamiento, a un nado, mejor dicho, que no tiene una orientación, es decir, o nada demasiado, puede estar acompañado por velocidad, es una hiperlocomoción, o no hay un sentido en sí de por qué está nadando de esa manera, ¿no? Entonces, hay una conducta de freezing o de congelamiento, donde el pez simplemente se mueve muy poco o simplemente se queda suspendido en el agua y generalmente va acompañado de un movimiento de sus opérculos, lo que de repente conoceríamos como las agallas, el cual se mueve de manera muy rápida. A nivel de repente de marcadores fisiológicos, pues, se ha comprobado que existe un disparo del cortisol, que es la hormona del estrés, y esta activación de esta proteína que también está relacionado con el estrés, que es la CFOS a nivel cerebral. Básicamente eso es lo que podríamos ver o lo que se ha podido modelar cuando estudiamos a la ansiedad, por solamente dar un ejemplo. En cuanto a depresión, pues también hay muchísima investigación, sobre todo a nivel neurofarmacológico, y lo que se observa de manera comportamental es que hay una actividad reducida, es decir, empieza a haber de repente una hipolocomoción acompañado de marcadores neurofisiológicos, como cuando se toma la medición de esta hormona del estrés, que es el cortisol, y estas respuestas se pueden ir revirtiendo a través de los fármacos que se le puede ir dando. Hay muchos estudios, muchísimos, creo que uno de los primeros fue justamente con fluoxetina, y es uno de los más recurrentes cuando vamos a la literatura. Acerca del comportamiento cognitivo, pues, también hay es vastísima la información. Generalmente las pruebas que se han usado son paradigmas comportamentales con pruebas conductuales que se han usado en modelos, en este caso con ratas, y en donde se ha probado, por ejemplo, obviamente adaptado, una excelente memoria a nivel de memoria corto y largo plazo, probado a través de estas tareas, ¿no? Que son a través de estas pruebas conductuales, a través de laberintos, en el cual también se ha hecho investigación conjunta con investigación farmacológica para ver si efectivamente este aprendizaje como tal del pez eh, no se ve afectado por otras variables, ¿no? Que efectivamente lo que tú estás modelando, lo que tú estás estudiando es lo que tú llamarías de manera operacional como aprendizaje, o si efectivamente estás estudiando memoria, ¿no? Que a veces suele ser dos términos que en la práctica aparentemente son lo mismo, pero sabemos que no. Además, es importante conocer que con el pez cebra, que es una especie bastante importante en cuanto al comportamiento social, porque nadan en conjunto, lo que hace un momento mencionaba la conducta llamada Schwaling. Este comportamiento social es muy robusto en el sentido de que estos peces en condiciones normales, en condiciones esperadas, siempre van a nadar en conjunto, y de hecho incluso en condiciones de laboratorio, cuando haces un movimiento con la mano, estos peces se dispersan solo por unos segundos, pero otra vez vuelven a nadar juntos, ¿no? Entonces, generalmente la distancia que puede tener un pez que separarse con otro, pues va a ser entre 2 a 5 centímetros, pero por lo general siempre nadan juntos.
Hay mucha investigación al respecto, solo he citado a la del estudio de Miller y Gerlach del 2012, pero generalmente las pruebas de comportamiento social van enfocadas a sus conespecíficos, ¿no? Que eso se refiere que pueden ser tanto patrones con las hembras y con los machos, y los peces los peces cebra tienen la característica justamente de poder reconocer a, eh, a sus conespecíficos con los cuales quizás crecieron o nacieron, porque así como nosotros tenemos características físicas muy notorias, por ejemplo, no sé, tengo una ceja más grande, un ojo más grande, un lunar, o mi coloración de la piel es más oscura. Los peces de similar manera se reconocen entre ellos. ¿Por qué? Porque tienen esta pigmentación de las células, en este caso de su piel, por decirlo de alguna manera, llamada células de los melanocitos, que le da esta pigmentación. Unas van a ser mucho más cargadas, por decir más azules, o más grisáceas, o dependiendo de la cepa. Ellos van a ir reconociendo, porque estos patrones de estas células que le da la pigmentación a su piel son sus características propias, ¿no? Ningún pez, así uno diga que todos son iguales, pues no es tanto igual. Los patrones de las aletas caudales, las de atrás, o esta pigmentación de las franjas horizontales, nunca son las mismas, a veces se pueden ver alteradas, simplemente se ve como si alguien hubiese agarrado un borrador y ya no tiene la raya de manera horizontal. También se han hecho estudios referentes a modelos, en el modelo de animal del pez cebra sobre psicosis. Uno de los estudios bastante importantes fue el de Cockell y de Peterson en el 2011, donde el fenotipo que se observaba era justamente en el pez esta hiperactividad, entendida como sobresalto, una inhibición previa propiamente al pulso, y generalmente la psicosis ha sido estudiada justamente como para dianas farmacológicas, en este caso antipsicóticas como tal. Se lo mencionaba hace un momento en la línea del tiempo, este comportamiento relacionado con la recompensa ha sido estudiado, por ejemplo, para, para observar, por ejemplo, cuál era la preferencia a estímulos gratificantes, a sustancias de abuso, nicotina, etanol, que es muchos estudios sobre etanol o alcohol, muchísimos. Nicotina, se me olvidaba ver en farmacología también receptores cannabinoides respecto pues a esta sustancia. Y entre otras. Entonces, sobre todo también, por ejemplo, preferencia a alimentos que son preferidos por los peces. Hubo un estudio bastante, aquí no lo cité, pero es una en que se combina, por ejemplo, trazas de gluten con etanol y ver su preferencia, ¿no? En este caso es un equivalente también a estudios por preferencia tanto a la comida, a la recompensa en este caso, y propiamente al etanol, al alcohol como tal. Además, sobre trastornos de alimentación también se tienen en la actualidad muchos estudios. De hecho, es una de las áreas en las cuales más se está usando el pez cebra, donde se observa que hay un comportamiento alimentario que está aumentado, reducido, que tanto puede mediar aspectos metabólicos, ¿no? Recordemos que existen dos fenómenos importantes que se estudian dentro de los trastornos de alimentación, bueno, hasta tres, ¿no? Anorexia, esas grandes líneas de investigación podrían ser anorexia, obesidad y el síndrome metabólico como tal. Y propiamente, ya quizás con el trastorno del espectro autista y epilepsia, voy a invertir el orden. En epilepsia lo que se ha podido observar es que se ha podido modelar, mejor dicho, esta hiperactividad y comportamiento de las convulsiones a través de la medición con electroencefalogramas y regulación positiva a la activación de la proteína CFOS. Y esto, como digamos, se comprueba pues a través de de un estudio farmacológico, a través de brindándole fármacos antiepilépticos como tal. Y propiamente ya sobre el autismo, que quizás es
lo que actualmente estamos viendo con más énfasis o investigando, es que estas interacciones sociales se van a encontrar alteradas, principalmente lo que les decía, este banco de peces, pues es uno de los primeros fenotipos comportamentales que, no, que se puede encontrar alterado. Recordemos que incluso cuando se hace la modelación o el estudio con estos peces, ningún pez, por supuesto, se va a comportar de la misma manera como tal. Uno de los tantos artículos que se tienen sobre el trastorno del espectro autista o el modelado como tal es el de Stewart y colaboradores 2014. Bien, existe un catálogo conductual, que algunos investigadores suelen llamarlo como etograma, pero lo conocemos como catálogo conductual de Kaluev y colaboradores 2013. ¿Por qué? Porque es casi un diccionario de muchos términos en cuanto al estudio de los comportamientos del pez, esperados o que se salen, por decirlo de alguna manera, fuera de lo esperado, donde explica o hacen definiciones de comportamientos para poder hacer la diferenciación. Esto es importante y quizás no puse ejemplos de este catálogo, pero ahí ya está tanto la revista y el nombre completo del cual lo pueden encontrar. Porque si no se tienen definiciones de cierta manera, hasta podríamos decir no operativas o importantes para poder definir o diferenciar un comportamiento de otro, se nos va a dificultar al momento de correr pruebas conductuales o al momento de estudiar el fenómeno en cuestión. Veíamos al inicio de la presentación los tres tipos de validez, ¿no? La predictiva, la de constructo. Bueno, justamente para poder hablar de una validez predictiva dentro de un modelo animal, necesitamos tener claro o definido, por tanto, como una especie de consenso, cuáles son esos comportamientos que presenta el pez. Un ejemplo que mencionábamos en la tabla que estábamos describiendo con las investigaciones es la de las conductas de ansiedad. Por ejemplo, en las conductas de ansiedad se va a observar que hay un tiempo en el fondo del tanque, se van a ver estos movimientos erráticos del pez, va a haber conducta de freezing, va a haber una cohesión del nado, es decir, va a afectar directamente a las conductas que generalmente se espera del pez, que por ejemplo un pez que no tiene aparentemente ansiedad o no está estresado, pues va a ser un pez que va a explorar pues su ambiente. Movimientos erráticos, lo esperado lo esperado sería de que el pez pues tenga momentos en donde pues explore, nade un tanto rápido y luego regule su velocidad, pero no hacer esto, ¿no? Sin un sentido, sin una orientación. Y obviamente es una conducta, hasta podría decirse en el término etológico aberrante, que un animal esté en freezing, porque eso es señal de alarma de que algo le está pasando, ¿no? Es como extrapolando a los seres humanos, lo que ocurre en nosotros es cuando estás en una situación de mucho riesgo, donde estás con mucha ansiedad o miedo, lo primero que vas a hacer es tus músculos, tu primera reacción ni siquiera lo vas a meditar, simplemente a nivel orgánico tu cuerpo va a responder de esa manera, ¿no? Te vas a paralizar. Entonces, el congelamiento es una de las conductas que se estudia dentro del fenómeno de modelado de ansiedad. Y la cohesión del nado como tal es, por ejemplo, tiene que ver mucho con los movimientos erráticos, qué tanto el patrón de nado del pez está en correspondencia con su patrón de nado inicial, ¿no? O sea, si por decir, se puso más ansioso durante todos los 5 minutos que duró su prueba, o hubo alguna modificación, qué es lo que sucedió. Entonces, para eso nos sirve entender o definir cada una de estas conductas que vas a estudiarlas, observarlas en tu modelo.
Por ejemplo, otro ejemplo importante es en el trastorno del espectro autista. Mencionaba quizás ya de manera muy reiterativa acerca de del banco de peces o Schwalling, eh, eh, que estos peces son bastante sociables y que nadan en cardúmenes. Bien, lo que podemos ver, por ejemplo, en la región donde dice de la fotografía de la de donde le estoy señalando, esta es una conducta de Schwalling, ¿no? Por ejemplo, uno dice, pero todos los peces no están viendo un solo lado. Bueno, no, ese no es un punto. El punto es que vean la distancia en que nadan uno hacia el otro. Por ejemplo, lo que ocurre cuando tengan oportunidad de quizás ver porque estos peces también los pueden encontrar en acuarios comerciales, van a observar que los peces generalmente se topan con el cristal pues de la pecera y retornan, ¿no? Hacen este movimiento recurrente de siempre nadar. O si uno se separa, por ejemplo, vuelve a retornar. Es una conducta bastante observable y fácil de identificar como tal. En esta imagen de la derecha, lo que se observa son aproximadamente 4 peces, es un tanque en donde, por ejemplo, estos peces no están muy separados uno del otro y por tanto se entiende que es un comportamiento social. Perdón. Eh, en el software desarrollado por Noldus IT, que es una empresa que se dedica a hacer software para hacer el tracking como tal, consideran, por ejemplo, 3 puntos importantes al momento de hacer el análisis con el software, la identificación primero. Esas respecto a la cola, al centro y la nariz, ¿no? De hecho, en otras pruebas conductuales es importante, por ejemplo, cuando un pez rosa, por ejemplo, en comportamiento bueno, ya no lo mencioné, pero uno un ejemplo claro de comportamiento social en los peces no es solamente el shoaling, sino es también, por ejemplo, cuando van a reproducirse, ¿no? Dentro de todo este catálogo de conductas que podemos encontrar en la reproducción, por lo menos, hay un tocamiento, por ejemplo, entre hembra y macho, donde va a haber un tocamiento de nariz-cola. Entonces, estos indicadores que se tienen aquí en el comportamiento social son importantes al momento de cuando se ejecuta un tracking. Por supuesto que este software de tracking es bastante sensible a reconocer las imágenes de la videograbación. Y lo que, digamos, se extrapola o digamos, lo que se intenta observar cuando estudiamos a un modelo de autismo en cuanto a al área comportamental, es, por ejemplo, esta interacción social. La interacción social va a referirse, por lo menos estos investigadores lo definieron de esta manera, por ejemplo, es qué tanta proximidad van a tener en cuanto a que los peces van a estar no rozándose, pero sí a una distancia bastante proximal de nariz a nariz o de la punta de su cabeza, ¿no? Igual lo que se observaría, por ejemplo, en niños con TEA o que se ha observado neurotípicos, como a veces lo suelen llamar, es que hay una cierta distancia, digamos, esperada cuando van a establecer una comunicación o esta interacción propiamente social, ¿no? Es decir, respetan ese espacio para poder conversar como tal. Sí, vamos ahora a esta investigación propiamente eh, social. Vamos a observar, por ejemplo, que la región de la cabeza, que es señalada en el tracking como la nariz, no va a estar frente a frente, ¿no? No van a estar confrontados, sino en este caso sí van a ir a una misma dirección, pero también se podría decir que esto debe a un comportamiento esperado porque es un seguimiento, ¿no? En este caso está todavía respetando la distancia. Lo que también se ha podido observar en cuanto a patrones en los seres humanos, en niños con TEA, es justamente
en la parte del seguimiento ocular, o mejor dicho, de la posición de la cabeza, el contacto visual, pues. Generalmente, esto como se extrapola al momento de estudiarlo con el seguimiento del tracking, valga la redundancia, en peces, es que justamente vemos a nivel de desplazamiento hay una separación bastante importante y no va a haber, por ejemplo, una proximidad, por ejemplo, de nariz a nariz o lo que sería la cabeza a cabeza, y esto se puede, este fenotipo comportamental se puede, eh, digamos, decir que es muy similar a lo que podemos observar en los seres humanos. Entonces, es importante por eso los modelos animales, específicamente este pez que se usa, tratar no de forzar la definición, pero sí justamente ver que tu fenómeno que estás estudiando, en este caso el trastorno del espectro autista, partes, porque obviamente no vas a poder estudiar todo del fenómeno, solo vas a poder estudiar ciertos aspectos, los puedas llevar justamente a estudiar en tu modelo animal. Y en este caso, la tecnología, como es los software que se desarrollan, sirven para poder estudiarlo de esta manera. De la siguiente lámina, bueno, era para reforzar que existe también una similitud en la morfología del cerebro de los peces cebra con el del ratón, sí, del ratón, y por supuesto también regiones que compartimos con los seres humanos, donde pues propiamente tanto el pez cebra y el ratón va a tener bulbos olfatorios o olfativos, los cuales se entiende que en algunos casos sean bastante prominentes, incluso se encuentre mayor celularidad en este caso neuronas específicas del bulbo olfatorio, el cual se entiende porque es uno de los sentidos el cual estos animales los usan más, quizás en comparación con los seres humanos. Regiones telecefálicas, que es una división que se hace de nuestro encéfalo, de nuestro cerebro, que así se llama, el tectum óptico, la vénula, el cerebelo, que es una región bastante grande que comparte tanto el cerebro de los ratones y el cerebro de los peces. Y en general, cuando se hace una tinción de Golgi, que es una forma de poder observar de manera histoquímica, es decir, vamos a observar el tejido del cerebro, las neuronas específicas, y una tinción del Golgi tiene la, digamos, particularidad de poder observarse toda una neurona completa, incluso parte de sus axones y sus espinas dendríticas. Una tinción muy noble en el sentido de que brinda muchísima información, y también este tipo de tinciones las vamos a encontrar en el pez cebra, ¿no? Entonces, unas espinas dendríticas muy similares en un modelo animal como es el ratón, y por supuesto neuronas que comparten la codificación química muy similar a la de los seres humanos. Bien, entonces he mencionado hace unos minutos de manera de repente muy somera cuáles son estas pruebas neuroconductuales. Quizás aquí por el tiempo también no voy a ser tan específica, pero existen estas pruebas neuroconductuales que son complementarias, por supuesto, a pruebas que se hacen en estudios farmacológicos o estudios, por ejemplo, de solo quieres ver la fisioanatomía propiamente de una región específica del cerebro. Vaya, el estudio del comportamiento con un modelo animal te da muchísima información que sustenta probablemente lo que encuentres a nivel, en este caso, fisiológico. Entonces, existen pruebas denominadas prueba que la hemos visto quizás o la hemos escuchado con mayor énfasis en modelos murinos, que son los paradigmas de la prueba de campo abierto y la prueba de luz-oscuridad.
estas pruebas que son las, voy a señalar las que están aquí, que generalmente se han hecho por muchos años con roedores, pues se han adaptado para el pez cebra y en este caso, en lugar de que sea esta prueba de campo abierto, que es una plataforma circular, en el pez es un tanque también circular y donde la variación básicamente va a ser no solamente en el medio que es acuático, sino en los parámetros de corte y de medición al momento de decir, mira, si es prueba tanto de campo abierto, voy a estudiar, por ejemplo, cuál es el recorrido del animal en el cual lo coloco en esta plataforma, ¿no? En esta estructura, ¿no? Entonces, esa es una de las principales similitudes y también variantes, ¿no? En cuanto a esta prueba del campo abierto. La cámara se coloca en la parte superior, entendida como top, la vista desde arriba, y la prueba de luz-oscuridad es una prueba justamente que consiste, mejor dicho, en que un animal, por ejemplo, que está o que estás modelando ansiedad en el animal, quizás a través de fármacos, lo que va a generar o por mucho estrés de repente, lo que va a generar es que tenga evitación por zonas justamente oscuras o que de repente ocurra todo lo contrario, que permanezca mucho tiempo en una zona oscura. Entonces, las pruebas de luz-oscuridad lo que intentan, tanto en modelos de roedores y de peces, pues es justamente ver un parámetro de la ansiedad que justamente es acerca de la evitación como tal. Y otra prueba bastante importante que se complementa con las dos anteriores es la prueba de tanque novedoso. Imagínense que este roedor y este pez vivió toda su vida o siempre son modelos animales de laboratorio. Vivieron toda su vida en una caja, en el caso de las ratas y en el caso de los peces, en un mismo tanque con las mismas proporciones. Y el tanque novedoso es colocarle básicamente una pecera diferente en cuanto a proporciones y formas, incluso ángulos, para que pueda observar el comportamiento de que el pez pase de su pecera de siempre a una pecera que es completamente diferente. Y observar, por ejemplo, qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando colocas al pez en esta plataforma novedosa. En humanos, aunque suena, siempre la extrapolación puede traer problemas, pero poner un ejemplo muy grotesco quizás es, no sé, estás yendo a un lugar y te entras a una habitación, de repente escuchas voces que no hay personas y lo más probable es que si no conoces a nadie o no ves a nadie, tu primera forma o tu primera conducta de exploración va a ser, vaya, me voy a ir al centro o a la periferia del cuarto. Pues justamente lo esperado, eh, eh, por convención, es que si es una conducta de ansiedad, pues es simplemente, oye, me voy a la periferia, ¿por qué me voy a exponer a estar en el centro? ¿No? Y en el caso de estos modelos de ansiedad, el PES por lo general se divide el tanque al momento de hacer el estudio del seguimiento en dos áreas, el área inferior y el área superior, donde el área inferior se entiende si el pez pasa mucho más tiempo en la prueba que dura alrededor de 5 minutos, si pasa demasiado tiempo en la parte de abajo, pues es un pez que efectivamente te comprueba que hay conductas de ansiedad, o si permanece demasiado tiempo arriba, significa probablemente de que no. Entonces, esta variación de que pase mucho tiempo ahí arriba, pues se saca a través de un prorrateo, de frecuencias y todo lo demás, y se comprueba efectivamente si el animal estaría presentando una conducta de ansiedad como tal. Existen muchísimas otras pruebas. Hay una prueba que se llama la prueba de buceo en el tanque. Por ejemplo, esta es una prueba que se administró fluoxetina
cabe indicar que generalmente en la terminología de neurofarmacológica se conoce que un estudio crónico es cuando se administra un fármaco por más, en este caso, de un mes, si es que no les estoy brindando mala información, ¿no? Entonces, eso se llama una administración crónica. Subcrónica es, en este caso, sí es menor a ese tiempo. Entonces, en la prueba de buceo en tanque lo que se observa o lo que se trata de medir también es la ansiedad, y lo que se va a ir observando es un pre y un post en cuanto al pez, sin administrarle en este caso el fármaco, y posteriormente a un pez que ha sido constantemente una administración diaria de un fármaco, en este caso que es la fluoxetina. Y cómo se ve la diferencia, por ejemplo, estas rayas que ven es el seguimiento del software, del tracking, que es lo que traza el recorrido del animal. Y se observa, por ejemplo, que un pez control, es decir, que no se le administró un tratamiento farmacológico, miden su patrón de comportamiento, de nado, en este caso de buceo. Es un comportamiento recurrente esperado, ¿no? Generalmente, pues, va a ir abajo, pues, porque los peces, al momento de hacer exploración, siempre andan buscando alimento. Y, por ejemplo, en el tanque del centro, que es propiamente una sustancia de alarma, se le conoce, pues el patrón del seguimiento es más en la parte inferior, y ya cuando propiamente se le da, en este caso la fluoxetina, que es un ansiolítico, pues vamos a ver que el patrón de nado se modificó, ¿no? En este caso, y el pez, digamos, pasa mayor tiempo en la parte superior, ¿no? Entonces, a eso se le considera. En la figura, el apartado de la D, se van a observar estas pantallas de alto rendimiento, porque también se hace estudios de pez cebra en sus estadios más tempranos, en larvas. Sin embargo, muchos investigadores mencionan de que estudiar comportamientos sociales en larvas es bastante debatible, puesto que no se ha podido observar patrones sociales muy arraigados como la conducta de Schwalling, a diferencia de cuando son juveniles o cuando son adultos en este estadio del pez. Esto simplemente es para que puedan observar de que hay pantallas que tienen una resolución. Recordemos que estas larvas son súper chiquititas, para poder estudiar tanto a las larvas y propiamente a los peces, ¿no? A través de estas cámaras. Existen entonces modelos, ahorita lo hemos hecho de una manera comparativa entre el ratón y el pez cebra, y en donde, por ejemplo, en la prueba conductual de Schwalling, de comportamiento social, esa es una. De hecho, hay como muchas variantes de pruebas de comportamiento, pero esta es una de ellas. Podemos observar, por ejemplo, que observamos tres colores: azul, rojo y amarillo. Esto lo marca el software, porque aquí hay básicamente tres peces. Entonces, hasta cuatro podría decir, porque este es otro color. Y lo que hace el software es, por ejemplo, decir sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3, sujeto 4, y lo que va a ir viendo la cámara, en este caso ya no está arriba, ya no es en la vista top, sino es en la vista lateral. Y lo que se va a observar o videograbar es justamente simplemente la conducta de cardumen, ¿no? Si, por ejemplo, a cuánto de distancia está el sujeto 1 del sujeto 3, del sujeto 4, de esta manera, para poder observar si efectivamente, si le diste algún tratamiento farmacológico, ejercicio una lesión, o incluso una manipulación conductual también, como por ejemplo generarle estrés al animal. Se observa, ¿no? Estos cambios de la conducta de Schwalling. La conducta o test de preferencia social, hay muchas variantes. Esta es una de ellas, pero es básicamente una pecera con una división. Y aquí básicamente este es el pez. Uno va a ser el pez estímulo muestra, o el con específico, y el otro va a ser el pez el cual tú vas a hacer el seguimiento, o es el objeto de tus
de tu análisis, ¿no? Entonces va a haber un sector del conespecífico, en este caso del pez, del otro pez, y un sector vacío, ¿no? Entonces lo que se va a observar es si el pez prefiere estar más cerca, pasar más tiempo en la región con su conespecífico, o no le importa o prefiere pasar en la región donde no hay peces, donde no hay un estímulo, no hay un estímulo social. Y esto nos ayuda justamente a estudiar comportamientos o modelados cuando estamos estudiando, por ejemplo, un aspecto del trastorno del espectro autista, ¿no? Es una prueba que te puede ayudar a ver la preferencia social, puede ayudar también a estudiar, por ejemplo, fenómenos como comportamiento agresivo, como, por ejemplo, eh, un comportamiento social referido a, en este caso, a si prefiere a los conespecíficos que tiene su mismo patrón de rayas, si es de su misma cepa, etcétera. En realidad va a depender mucho de lo que el investigador quiera observar o quiera estudiar, ¿no? Va a depender del fenómeno del que el investigador quiera estudiar. Existe otra prueba denominada la prueba de la evitación al depredador. Recordemos, bueno, en el modelo tanto de Murino y el modelo de peces, básicamente va a tener una división en donde va a haber un predador, un depredador, en este caso es un pez mucho más grande, que de por sí sabes que va a generar una respuesta de miedo y de aversión por ser un depredador. Y en esta prueba es justamente lo que se estudia es si tiene un comportamiento esperado, que es justamente la evitación a esto, o si él es indistinto, no le importa, y si simplemente nada de manera muy cercana, sabiendo que hay un compartimento, por supuesto. Y la prueba la prueba, perdón, de laberinto en T es una variante de las también que hemos visto en modelos con modelos con ratones, en donde el tanque, el acuario, va a ser un laberinto en T, y lo que vamos a observar, que es una prueba bastante ya conocida, sobre todo por los psicólogos que somos, en donde vamos a estudiar procesos propiamente como de aprendizaje como tal. Entonces, no sé cómo voy de tiempo, ya estoy. Solo quería, para ir cerrando y redondeando la idea, quizás para presentarles qué se está trabajando actualmente. Este es un video, es parte de una estandarización, o sea, no es propiamente ya con peces experimentales, este es un pez de prueba, y es un video, mientras les voy explicando, lo voy a reproducir. No corre, ay, no corre. A ver, ya, ahí está. No tiene audio, pero lo que pueden observar esa raya es el segmento del pez en cuanto a la pecera. Es una vista, en este caso, desde arriba, top. Y a través de este software, ya va a terminar, nos va a dar parte de los trazos, básicamente, de este seguimiento de este sujeto. Sí, ya va a terminar. Ajá. Y la siguiente. Ok. Y la siguiente propiamente es entender que este recorrido que se hace, pues a través del análisis que se realiza de este recorrido, lo que te va a dar es dos informaciones. Una es un plano 2D, es decir, solamente si entiendes que la vista fue desde arriba, en este caso la pecera era una pecera redonda, vas a tener en el eje de las X y en el eje de las Y una bidimensión. Y si el software, que también lo tiene, te da las tres dimensiones, es decir, adicionamos el eje de la Z, pues lo que te va a dar es justamente cuál es este patrón de nado. La interpretación, si por ejemplo pasa en un espacio de la pecera mucho más tiempo o abajo, en realidad
es de acuerdo al paradigma o al fenómeno que andes estudiando, como hemos citado los ejemplos de ansiedad como tal. Entonces, por ejemplo, en la imagen de aquí es un esquema, una caricatura de este artículo de revisión de Stewart y colaboradores. Es cómo estos roedores, a través de la prueba de campo abierto, se va haciendo el recorrido, por ejemplo, solo en 2 dimensiones al momento de hacer el análisis. Y, por ejemplo, en el pez, como es, por ejemplo, el recorrido que hace al momento de nadar como tal, ¿no? Cabe indicar que este análisis se está haciendo no solamente con el software de tracking, que es uno de libre acceso, es un open source, sino que se nos ha compartido de estos investigadores, del doctor Jorge Ruiz, de los investigadores Cristina Guerrero, de Amadeus Gutiérrez y del doctor Jairo Tamayo. Este script en R, sabemos que en este caso RStudio pues es también es de libre acceso, es open source, pero el trabajo que se cita aquí es justamente un script donde ya te da parte de las variables que podrías utilizar para hacer este análisis del comportamiento del pez al momento de ejecutar la grabación, ¿no? Porque el software no te lo da. O sea, el script de R es el cual hace el análisis. Entonces, cabe indicar para por supuesto, reconocer el trabajo de otros investigadores que se realizó gracias a este script que ellos lo compartieron de manera muy amable. Y entonces, solamente de manera ya para terminar muy concisa, se puede observar, por ejemplo, en un plano de 2 dimensiones, X, Y, que por ejemplo, a nivel de la variable de direccionalidad, vamos a ir viendo, por ejemplo, que el trazo del video que hace un ratito vimos es el seguimiento que realiza el pez y que estuvo justamente más cercano a estos puntos, ¿no? Al D4 principalmente y más a la región de D3 en comparación a la D1 y casi a la región D2 ni se asomó. Este es lo mismo, pero en un eje tridimensional. Y aquí ya vemos también la variable de la temporalidad. Y este es el trazo. Y ya para culminar, en cuanto a la variable de persistencia, lo que se observó, por ejemplo, en cuanto a la frecuencia, es que el pez presentó una mayor frecuencia, ¿no? Al momento del nado en esa región de punto de 4 en cuanto al video que se presentó. Ya para redondear y cerrar o a manera de conclusión, lo que les puedo decir es que muchas veces se cree que el psicólogo experimental solo trabaja por escuela con palomas o con modelo de roedores, ¿no? Voy a cerrar esto. Y no es cierto, los modelos animales, como les mostraba al inicio, pues también se pueden investigar, por ejemplo, hasta con moscas, solo que el lugar donde se coloca a las moscas son viales, son diferentes, y igual, ¿no? En los peces, pues las peceras son los lugares en los cuales ellos van a habitar, lo que va diferenciándose. Y eso solo por decir una comparación muy grotesca, ¿verdad? Pero realmente un psicólogo que se quiere dedicar también a la investigación puede estudiar el fenómeno que a él importe a través del uso de los modelos animales. Por supuesto, resguardando los aspectos éticos con los animales y de su uso y de su cuidado sobre todo. Entonces, con esto dicho, pues cerraría mi presentación y no me queda más que agradecerles a la asociación por la invitación y a ustedes por su tiempo de escucharme.